Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la fe, precisamente los elementos de la fe que nos lleva a la justificación. Vamos a estudiar por un momento en este capítulo 4 de la carta a los Romanos algunos de los elementos de esta fe que nos lleva finalmente a disfrutar de la justificación por medio de la obra de Jesucristo. Leemos la palabra. Romanos 4:1 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Padre, en esta tarde, Señor, al abrir las Escrituras, pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones a través de ellas, Señor. Nos ponemos en tus manos y pedimos que esta palabra pueda bendecir la vida de los que estamos acá, los que están allá, Señor, a la distancia, en sus hogares, lugar de trabajo, en otras naciones, por medio, Señor, de el internet y la televisión. Señor, que tú puedas hablar a sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, sobre este tema quiero básicamente hablar de dos cosas. Primero, hablar del ejemplo, de dos ejemplos acerca de la justificación por fe, y luego hablar de los elementos presentes en la fe que nos lleva a la justificación. Quiero, hermanos, antes de tocar estos dos puntos, básicamente decir que en la carta a los Romanos hay tres palabras claves que son importantes que nosotros las podamos mantener latentes para poder entender el mensaje que tiene la carta a los Romanos para la iglesia de todos los tiempos y para las naciones en todos los tiempos. Una es la palabra justificación. La segunda es el sacrificio, hablando del sacrificio de Cristo. Y la tercera palabra es la fe. Justificación, sacrificio y la fe. Cuando hablamos de la justificación, estamos hablando, hermanos, de la manera como Dios nos limpia, como Dios nos declara inocentes del pecado, como Dios nos santifica del pecado, como Dios nos hace acreedores de privilegios como ser sus hijos y como también, hermanos, pertenecer a su familia. Una persona que ha sido justificada es porque ha sido perdonada, es porque sus pecados han sido limpiados, su vida ha sido transformada. Ahora es parte de la familia de Dios, un hijo de Dios, tiene esperanza de vida, tiene esperanza eterna, tiene promesa de vida eterna. Bueno, hay tantas cosas que podríamos hablar acerca de la justificación, porque básicamente la justificación es la posición que el pecador adquiere por medio de el perdón que Dios nos ha otorgado a través de Jesucristo. Solamente Él puede salvar, solamente su sangre puede limpiar, solamente en Él tenemos perdón y vida eterna, solamente en Él tenemos, hermanos, la oportunidad de accesar
a Dios y a los privilegios que tenemos en Dios. Entonces, la justificación está relacionada con el sacrificio de Cristo, porque es la única manera como nosotros podemos alcanzar ese estado de inocencia delante de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora, la otra palabra, fe, también es de importancia, porque la única manera como nosotros podemos accesar a la justicia de Dios en el sacrificio de Cristo es por medio de la fe. Cuando usted cree en la obra de Cristo, hermanos, el milagro de la justificación se realiza en su corazón. El milagro del perdón se realiza, hermanos, no por algunas, diríamos, penitencias o por algún esfuerzo humano o por tratar de proponernos ser bueno o hacer una buena obra hacia la persona necesitada, sino que, hermanos, viene por medio de la fe. Cuando usted cree en Jesucristo, cuando usted cree, hermanos, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y usted se aferra a esa obra de la cruz, es cuando de una manera, hermanos, inmediata y milagrosa sucede la justificación por la fe. Por eso dice la Biblia que es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe delante de Dios. Así que la fe, el sacrificio y la justificación son tres, hermanos, principios bíblicos que están íntimamente relacionados, y a través de ellos nosotros podemos alcanzar la plenitud de las bondades de Dios. Ahora, en el capítulo que estamos hoy, hermanos, para estudiar, vamos a hablar en primer lugar entonces de dos ejemplos de la justificación por la fe. El primer ejemplo lo tenemos en el caso de Abraham. Los primeros versículos que hemos leído hablan precisamente de la justificación que vino a la vida de Abraham por medio de su fe. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, Abraham hubiese podido, hermano, justificarse en ser una buena persona, en haber ayudado a sus siervos, a su prójimo, a su país, a su nación, de donde él es originario, pero esa gloria no tendría nada que ver con la gloria de Dios, sino con su propia gloria, como muchos en el mundo, ¿verdad? Muchas personas que realmente consideran que han hecho algo bueno, algo que ha dejado huella en un país, en una nación. Hermanos, se les levanta un monumento a sus hechos, se levanta un monumento a sus obras, pero esa gloria es para ellos porque ellos hicieron esas obras, pero no tienen nada que ver esas obras con Dios. De la misma manera dice la palabra que si Abraham hubiera sido justificado por Dios por medio de sus obras, nada de ello traería gloria a Dios, sino gloria al mismo Abraham. Pero ¿qué dice las Escrituras? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Quiere decir de que, hermanos, Abraham fue declarado justo delante de Dios, no por lo que hizo, sino por su fe. Cuando él puso su fe en Dios, que le habló, que lo llamó, y obedeció el llamado de Dios y se entregó al llamado de Dios, a la obra de Dios, es esa fe, hermanos, la que justificó o declaró justo a Abraham, dice la Escritura. Y pone acá un ejemplo muy importante. Dice que cuando una persona labora, aquí en El Salvador pues se dice que después de una labor de trabajo tenemos un salario por día, por mes, por como sea el pago. Pero se tiene que elaborar ciertas horas para poder cubrir, digamos, las horas de trabajo para poder merecer un salario. Si hay una persona que trabaja, el día de pago no es ninguna gracia la que se le está dando, sino que se le está dando lo que corresponde al trabajo que ha hecho la persona. Por eso dice aquí la palabra que cuando alguien trabaja, el pago no se le toma como gracia,
si no se le toma como una deuda. Yo estoy endeudado con aquella persona que me hizo un trabajo, yo tengo que pagarle porque la persona trabajó. No hay nada de gracia en eso, sino más bien un compromiso de poder pagar aquel trabajo que la persona ha hecho. Ahora, si alguien no trabaja y recibe, hermanos, un salario, ese salario es por gracia, porque no es un pago porque no ha trabajado, pero es una manera como recibe algo de gratis, por gracia. Como yo le decía a un hermano en estos días atrás, que me dice, mire hermano, fíjese que a mí me acaban de dar esto, yo no sé qué es esto, me dijo, porque a mí ya me pagaron, me dijo. Entonces yo le dije, bueno, si recibió algo extra es por gracia de Dios, le dije. Así que recíbalo y bendiga el nombre del Señor, porque usted se siente inmerecedor de lo que ha recibido, porque ya recibió un pago por lo que hizo. Entonces este dinero extra, dele gloria a Dios por ello, porque ha sido un medio de gracia que usted ha recibido de parte de Dios esta bendición. Y amados hermanos, en materia de la salvación es así. Si alguien quiere procurar su salvación y trabaja por su salvación y se sacrifica por su salvación, bueno, entonces no lo recibe por gracia. Y de hecho nadie puede ser salvo por sus propios méritos. Pero si usted solamente cree en aquel que derramó su sangre en la cruz, aquel que murió, hermanos, por nuestros pecados, aquel que no era merecedor de la muerte, aquel que no merecía sufrir, aquel que no merecía ser menospreciado, pero dice la Biblia que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nos amó, a pesar de que nosotros no lo merecíamos, pero Cristo, hermanos, trabajó por su salvación y por la mía. De tal manera que cuando usted recibe la salvación de Dios por la fe, lo está recibiendo por gracia. Hermanos, no hay que confundirnos. Usted puede orar todos los días, 7 días a la semana, puede hacer vigilias todos los días, puede hacer ayunos, puede predicar, puede enseñar, puede sanar a los enfermos, puede usted hacer 1000 cosas, hermanos, pero eso no lo salva. Lo salva su fe en Cristo Jesús. Yo soy un pastor desde el año 80, hermanos, predicando la palabra de Dios en el contexto de la iglesia cristiana evangélica, pero eso no me hace salvo. Ser pastor de una iglesia evangélica no es lo que me ha salvado. La seguridad de mi salvación, hermano, radica en que a los 17 años yo le entregué mi vida a Cristo. Creí en Él, lo acepté su sacrificio, acepté su obra en la cruz del Calvario, y eso es, hermano, lo que me ha dado el privilegio de ser hijo de Dios y de ser salvo, la fe. Lo mismo sucedió con Abraham. Es por la fe, no por lo que Abraham tenía, porque ¿qué es lo que tenía Abraham, hermano? Económicamente probablemente era un hombre que tenía algunas posibilidades, porque al leer la historia de Abraham nos damos cuenta que quizás era un empresario, un hombre esforzado en las cosas materiales, y tenía algunos de sus bienes, y cuando vino a Dios, Dios lo bendijo más. Pero no fue eso realmente lo importante en la vida de Abraham, porque era un hombre pagano, no conocía a Dios, no conocía nada del Señor, estaba totalmente perdido. Ur de los Caldeos, que es la cuna diríamos, del ocultismo, hermanos, era un hombre que estaba dedicado a los ídolos, dedicado a las cosas del mundo, ignoraba completamente al Dios de los cielos, pero cuando Dios le habló, él le creyó. Él le creyó y siguió a Dios por fe. Lo siguió por fe. Abrazó, hermanos, el proyecto de salvación de Dios. Lo hizo por medio de la fe. Y eso es lo que realmente nos está diciendo aquí la palabra que cuenta. La fe de Abraham lo justificó. Y a usted y a mí, hermanos, no nos va a justificar ninguna religión, ningún pastor, ningún trabajo, ninguna obra que usted pueda hacer, sino lo que le va a justificar delante de Dios es su fe en Cristo Jesús. Cuando usted dice, creo en la sangre de Cristo, creo en la obra de la cruz, creo que Jesucristo murió por mis pecados,
para darme salvación y vida eterna, es ahí cuando, hermanos, la justificación viene. Ahora, el otro ejemplo que pone acá es el ejemplo de David. David está citando acá, hablando del rey David, está citando acá, hermanos, el Salmo número 32. Usted sabe que David, se dice que el Salmo 32 y el Salmo 51, escritos por David, los escribió precisamente después que él se arrepintió del pecado que él cometió con Betsabé y todo lo que está alrededor de esa caída, digamos, de David. Porque no solamente fue el adulterio que él cometió con Betsabé, sino también el haber planeado, haber sido el cerebro que planificó la muerte de Betsabé. Porque este hombre, imagínense, era uno de sus soldados más de mayor confianza, que amaba a David. Sin embargo, David, en su desvarío y en su enloquecimiento por el pecado, hermanos, no tomó en cuenta que esa mujer era esposa de uno de sus más fieles soldados que lo habían defendido, hermanos, a Israel. Se da cuenta cómo el pecado puede entorpecer, hermanos, la mente, los sentimientos, el corazón de una persona y no darse cuenta las consecuencias tan graves, tan dañinas, tan perjudiciales hacia donde el pecado puede llevar a una persona. Pero cuando David, hermanos, se arrepiente, cuando el profeta Natán viene por mandato de Dios para señalarle su pecado, fue cuando David reacciona y reconoce que ha ofendido a Dios, que ha ofendido a un hombre que lo amó y que ya obviamente no podía hacer nada porque Urías, su soldado, ya había muerto. Pero es ahí, hermanos, cuando viene el arrepentimiento. Y vea qué interesante, porque la restauración de David, después de haber cometido un pecado tan grave o varios pecados tan graves como lo es el homicidio y lo que es, hermanos, el adulterio y todo lo que acompañó esa escena tan terrible en la vida de David, hermano, él lo ve como un acto de gracia, porque lo que él merecía, hermanos, era la muerte. Lo que él merecía era que el pueblo lo linchara. Lo que él merecía es que el pueblo, hermanos, lo sacara del trono y lo desechara para siempre a causa de los pecados que él había cometido contra Dios, contra la familia de Urías y contra el pueblo, porque había engañado al pueblo. Hermanos, sin embargo, Dios en su misericordia, hermanos, lo restaura. Esa restauración que menciona él en el Salmo 32, citado aquí en este pasaje, dice: bienaventurados. ¿Quiénes son? La palabra bienaventurados, ¿qué significa? Significa plenamente feliz. Una persona puede ser plenamente feliz cuando sus iniquidades han sido perdonadas por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Amado hermano, sus pecados y mis pecados, por muy oscuros que sean, por tan bajo que hayamos caído, hermanos, en el mundo del pecado y de las cosas que desagradan a Dios, pero cuando hay un arrepentimiento del corazón, Dios nos levanta. Y sabe, el perdón de Dios viene no porque usted y yo lo merezcamos. ¿Lo merecía David? Claro que no. ¿Merecía David seguir siendo el rey de Israel? No. ¿Merecía David seguir siendo el adorador, el profeta de Dios? No. Pero hermanos, cuando nos aferramos a la gracia de Dios, este es uno de los milagros que puede hacer Dios. Dice: y cubiertos sus pecados. Como la sangre de Cristo tiene poder, hermano, para limpiar el pecado del hombre. La sangre de Cristo tiene el poder de purificar nuestras vidas, nuestra ropa espiritual. Hermanos amados, nosotros lo que tenemos que hacer en nuestro tiempo
Si usted, por ejemplo, ya es cristiano y usted sabe que ha caído en un pecado, que ha ofendido a Dios, que ha ofendido a lo mejor a su cónyuge, a su familia, o a alguna persona, al jefe, o algún amigo, o alguna persona en lo particular, algún prójimo, amado hermano, lo que tenemos que hacer es aferrarnos a la gracia de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos dé un arrepentimiento genuino de nuestro corazón, que busquemos a Dios. Y cuando usted y yo nos aferramos a la sangre de Cristo, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si hay pecados, hermanos, que no han sido perdonados en nuestra vida, es porque no los hemos confesado. Pero si usted y yo confesamos nuestros pecados, mire cómo lo dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? Dice, de algunos pecados, dice en su Biblia, o como dice en mi Biblia, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiere decir que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar, hermano. Pero vea lo que dice a continuación. Si decimos que no tenemos pecado, es decir, sabe que David, desde el momento que él ofendió a Dios con estos pecados, hasta el momento que Natán, el profeta, llega y le señala de parte de Dios lo que él había hecho, transcurrió aproximadamente un año. Hablemos de un promedio de un año, que David había ocultado el pecado, que David creía que nadie lo sabía, que David creía que esto iba a quedar oculto para toda la vida, mas no sabía, hermanos, que nada es encubierto delante de Dios, que Dios conoce nuestros secretos, que Dios conoce lo más íntimo, hermanos, de nuestra vida, de nuestro corazón. No hay nada, hermanos, que Dios no sepa de su vida y de la mía lo que hemos hecho. Así que cuando una persona encubre su pecado, dice la Biblia que no va a prosperar. De la misma manera dice acá que si decimos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Versículo 9. Si confesamos, o sea que una persona puede tomar la decisión de decir que no tiene pecado, o sea, encubrir su pecado, y eso va a implicar muerte para su vida. Pero por otro lado, la persona puede confesar. La palabra confesar es declarar con la boca, es decir. Por eso es importante, cuando hablamos de confesión del pecado, hermanos, tenemos que tomar el tiempo en la presencia de Dios para confesarle, para decirle a Dios: Señor, te he ofendido con estas palabras de maldición que han salido de mi boca. Te he ofendido con estos pensamientos de muerte que han estado en mi mente. Te he ofendido, Señor, con estos sentimientos, Señor, que no son agradables a ti, con estas intenciones de mi corazón hacia una persona o hacia algo que no es agradable, Señor, con lo que he visto, con lo que he oído, con lo que he hecho. La palabra confesión tiene que ver con declararle a Dios lo que hay en nuestra vida. Cuando hay una confesión, hermanos, del pecado, dice la palabra, el versículo 9, la segunda parte dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y para qué dice? Y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál era la maldad de David? Haberle robado a la mujer de su prójimo, haber profanado el pacto del matrimonio de esa mujer con su esposo a la fuerza, abusando de la autoridad como rey que él tenía en ese momento.
el haber privado de la vida de uno de sus soldados más fieles en su ejército. Eso se llama maldad, hermanos, del corazón. Pero dice la palabra de Dios que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Y la palabra limpiar significa que Dios, hermanos, anula el poder del pecado en nuestras vidas, nos limpia como que nunca. Es como cuando las amas de casa le sacan una mancha a la ropa. O sea, admirable cómo las hermanas lo hacen, ¿no? Hay manchas ahí pegadas como chicle. Pero no sé cómo hacen las hermanas, pero se las arreglan y le quitan las manchas a la ropa, ¿no? No sé qué usan. Pero en la vida espiritual, solo la sangre de Cristo puede quitar las manchas de nuestra vida. No hay otro remedio, no hay otro detergente, no hay otra forma de limpiar las manchas. La maldad del corazón únicamente se puede limpiar con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Entonces David está atribuyendo su restauración después de esta caída tan tremenda en el pecado contra Dios, hermanos, por la gracia. Por eso dice: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor, dice, no inculpa de pecado. O sea, Dios no lo declara culpable, aunque lo es, pero por medio de la sangre es perdonado y Dios lo declara inocente. Imagínense qué milagro más grande, que siendo un hombre pecador, usted recuerda a Barrabás. Barrabás era un pecador, un hombre que estaba condenado a muerte. Sin embargo, el día cuando fue presentado por Pilato, a un lado Jesús y a un lado Barrabás, a Barrabás le dio libertad, lo declaró inocente y lo liberó, siendo un malhechor terrible. Eso es gracia, hermano. Y de la misma manera, hermanos, nosotros hemos sido declarados inocentes, libres, por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Ahora, en segundo lugar, hermanos, hablemos de algunos elementos de esta fe que nos lleva a la justificación. Porque de hecho tiene que ser una fe tan poderosa, tan enfocada, hermanos, en Dios, para que podamos ver el perdón de Dios, la gracia de Dios en nosotros y alcanzar los milagros que Dios tiene para nuestra vida. Quiero que veamos algunos de estos elementos de la fe que nos lleva a la justificación y a los milagros de Dios. Versículo 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Versículo 16: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Aquí estamos viendo, hermanos, cómo la fe lleva a la justificación. Yo le llamo a esto a un alcance universal, porque la salvación por medio de la fe de Abraham no solamente se limitó a los descendientes de Abraham en la carne, que es el pueblo de Israel, sino que dice que no solamente para ellos, sino también para todos. Y cuando dice para todos, está incluyendo a todos los pueblos, a todas las naciones, hermanos, que no son israelitas, diríamos las naciones gentiles. La fe tiene un alcance universal. Cualquier persona en el mundo, hermanos, que crea en la gracia de Jesucristo puede ser salvo. No importa el color de su piel, el lenguaje que hable, el lugar geográfico donde viva o donde haya nacido, no importa su trasfondo, no importa el tamaño o profundidad, hermanos, de sus pecados. Toda persona
que a través de la fe de Dios que está modelando aquí Abraham, crea en él, no importa quién sea, hermanos, tiene la oportunidad de ser salvo. En este sentido, el pueblo de Israel, que eran celosos y que creían ellos que solamente para ellos era la salvación, pero claramente la Biblia nos dice que la salvación no solamente era para ellos. Claro, Israel, como el pueblo de Dios, el pueblo de las promesas, tiene su lugar en el corazón de Dios, pero la salvación es para todos, hermano, para toda persona, para toda nación. Es por eso que el evangelio de Cristo tiene que ser predicado a todas las naciones, sean estos a los judíos o a los no judíos, hermanos, porque todo aquel que cree, la fe tiene un alcance universal, es para todos aquellos que creen en Él. El segundo elemento de la fe, en el versículo 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que fuesen. Estamos hablando aquí, hermanos, de la fe que tiene la capacidad de alcanzar el poder que hay en Dios, la capacidad de alcanzar el poder de Dios. Dice aquí la Escritura que para Dios no hay nada imposible, porque cuando Abraham creyó en un Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. En el caso de Abraham, vamos a ver qué significan estas dos cosas. Dice casi que da vida a los muertos. Abraham, cuando recibió, hermanos, la materialización de la promesa que Dios le había hecho 25 años atrás, ya era un hombre anciano, ya tenía 100 años, su esposa tenía 90 años, era estéril, no podía procrear hijos, o no podían ambos procrear hijos. El vientre de Sara era estéril. Además de eso eran ancianos. Además de eso, de alguna manera la parte del cuerpo, fisiológicamente hablando, el cuerpo de la mujer y del hombre, ella ya no tenía la costumbre de las mujeres, dice. O sea, esa mensualidad de la mujer tiene, hermanos, que ver con la procreación. Ya para ella había cesado esa parte natural de la mujer. Pero también el caso de Abraham, ya era un viejito. Ya no podía él sostener una relación sexual con su esposa. Ya no tenía la capacidad como hombre para hacerlo. A eso se está refiriendo la Biblia cuando dice acá que estaba casi como muerto. Sin embargo, amado hermano, Dios le dio a estos dos viejitos la capacidad a ella de concebir, la capacidad a él para engendrar. Y es más, como Dios tiene sentido del humor, dice Sara, ¿será que el Señor me va a dar, me va a devolver el gusto? En otras palabras, me va a dar la sensación de tener una relación íntima con mi esposo, siendo una mujer de 90 años y él de 100. Hermano, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios, porque Dios, hermanos, le dio, al menos me imagino que temporalmente, pero Dios le dio a Sara y a Abraham, siendo ya ancianos, hermanos, la capacidad de poderse enamorar una vez más, de poderse unir en su intimidad, y él poder engendrar un hijo y ella el poder concebir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, amado hermano, dice la palabra que él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que fuesen. 25 años antes Dios le había dado la promesa y Dios le había dicho, tendrás muchos hijos. Lo sacó un día en la noche, una noche estrellada, y le dijo, mira, cuenta las estrellas, porque si tú logras contar las estrellas del cielo, lograrás entender la multitud que saldrá de ti, como naciones, como pueblos, como es decir, gentes.
Y a ese Dios poderoso, hermanos, es que la fe tiene que mirar y tiene que saber extraer las bendiciones de Dios, hermanos, que a su tiempo se cumplirán. La otra cosa, el otro elemento de la fe es la perseverancia, porque la fe tiene obstáculos. Hermanos, el diablo sabe que su mayor patrimonio espiritual es la fe en Cristo. El diablo sabe, el enemigo sabe que su mayor patrimonio, su herencia, su riqueza espiritual está en su fe, en la persona de Cristo, en sus promesas, en su plan divino. Ahora, no dude entonces que Satanás va a atacar la fe, como sucedió en el caso de Abraham. Vea lo que dice la Biblia, versículo 18. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. En el siguiente versículo dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dice que Abraham tuvo que luchar en esperanza y contra esperanza. La palabra esperanza tiene que ver sobre el futuro, tiene que ver con la seguridad de lo que nos espera, la seguridad de lo que usted espera que suceda el día de mañana. Nosotros tenemos esperanza en Dios, que a pesar de los huracanes, que a pesar de las guerras, que a pesar de la violencia, que a pesar de las crisis económicas, que a pesar de cualquier catástrofe, hermanos, natural, usted y yo sabemos que vamos adelante, porque Dios es el que va adelante. Dios es el que pelea por usted y por mí. Dios es el que nos da la provisión de manera sobrenatural y milagrosa, hermanos, para poder sobrevivir aún en los tiempos más adversos de la vida. Dice la Biblia, hermanos, que Dios es todopoderoso y nada es difícil para Él. Entonces, Abraham tuvo que luchar, hermano, en esperanza y contra todo aquello que le quería robar su esperanza en Dios en cuanto al futuro que le esperaba. Él tuvo que luchar, tuvo que creer en medio de circunstancias imposibles. Tuvo, hermanos, que ir adelante en medio del desierto, en medio de las batallas que él tuvo que librar con naciones, con pueblos que se opusieron a Abraham y al propósito de Dios en él. Pero Abraham siguió adelante, enfrentó problemas de tipo familiar, enfrentó problemas, hermanos, de tipo económicos, porque hubo hambre en la tierra en el tiempo que Abraham peregrinaba en el desierto. Hubieron peligros en el desierto, pero, amado hermano, contra todo eso peleó Abraham. Se mantuvo firme en la fe. Usted y yo igual, hermano, vamos a tener luchas. El diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás, hermanos, lanza lo que se conoce como los dardos de fuego del maligno contra el cristiano. Pero la Biblia dice que el escudo de la fe nos va a ayudar para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es la fe, hermanos, la que nos va a mantener firmes en lo que Dios nos ha prometido, firmes en alcanzar las promesas que Dios, hermanos, nos ha dado. No se desanime. Vendrán enfermedades, sí, vendrán, hermanos, peligros, vendrán amenazas a su vida, a sus hijos, a su familia, a su casa, a su economía, a su trabajo, hermano. Pero usted no se desanime, usted sígale creyendo a Dios, que Dios es poderoso para defenderlo, que Dios es poderoso para suplir su necesidad, que Dios es poderoso para darle una salida a la crisis, al problema que usted está enfrentando. Usted créale a Dios, no le crea a las circunstancias, no le crea a sus amigos, no le crea a las personas que le dicen que va a fracasar y que va a terminar mal. Usted ponga su mirada en Dios y créale a Él. Lo que Él va a hacer en su vida será grande, será poderoso. Dice, hay aquí una expresión que es muy importante, hermanos, para
para no permitir que se debilite la fe. Abraham no se vio a sí mismo, dice, como un viejito con tantas imposibilidades. No se vio a sí mismo. Tampoco dice que vio la esterilidad del vientre de su esposa, sino que él se vio como un jovencito de 25 años, hermano. Si Dios dice que voy a ser papá, pues voy a ser papá. Él vio a su esposa como una mujer de 21 años, una mujer fuerte, una mujer que daría a luz el hijo de la promesa. Eso es lo que dice la Biblia, que no vio su cuerpo, no vio su limitación, no vio la limitación, hermanos, de su esposa, sino que él se vio fuerte en las promesas de Dios. Es que, hermano amado, su fuerza no es que usted vea sus limitaciones, sino que su fuerza está en que usted se vea fuerte por la fe, en lo que Dios ha declarado, en lo que Dios le ha dicho, lo que Dios va a cumplir en su vida. Entonces no permitió que se debilitara la fe. Y otro elemento importante para que no se debilite la fe es, dice el versículo 20 en la parte final, dice, dando gloria a Dios. En otras palabras, él estaba dando gracias a Dios de manera anticipada. Le estaba dando gloria a Dios. Señor, te doy gloria por los hijos que me has dado. Te doy gloria, Señor, porque mi esposa se va a embarazar y vamos a tener el hijo de la promesa. Te doy gloria, Señor, por todos los reyes que saldrán de mis lomos. Te doy gloria, Señor, por este pueblo maravilloso que tú vas a levantar para cumplir tus promesas en el mundo. ¿Sabe qué, hermanos? Usted y yo tenemos que aprender a darle gloria a Dios antes de que las cosas sucedan. Porque en lo humano damos gracias a Dios cuando recibimos algo. Y cuando no recibimos nada no damos gracias a Dios. Es una locura, hermano. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios yo de cosas que no he recibido, que no tengo, que no puedo palpar, que no puedo ver? Hermano, bueno, precisamente eso es la lógica humana. Esas son las leyes humanas, las leyes terrenas. Pero usted y yo no andamos por la ley, no andamos por las leyes naturales. Usted y yo caminamos por fe. Y por fe nosotros estamos dándole gloria a Dios por el milagro de sanidad que ella hizo, aunque mi cuerpo todavía está enfermo. Pero yo declaro por la fe que soy sano por la llaga de Cristo. Yo declaro que soy libre por la llaga de Cristo. Declaro que soy bendecido en mi familia, en mi matrimonio. Declaro que Dios me va a proveer un trabajo para llevar el pan a mi familia, porque Dios hizo a la familia y porque Dios es el sustentador de la familia, y Él me va a dar la provisión, la seguridad, el respaldo para poder cumplir esa promesa de Dios. Hermanos, por fe. Entonces démosle gloria a Dios. ¿Sabe que esta fue la clave de David cuando él derribó al gigante? David, de manera anticipada, le dijo a Goliat: este día yo te venceré. Este día todo el mundo sabrá que hay un solo Dios verdadero, y ese es el Dios de Israel. Ese es Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. En otras palabras, él, antes de ver el milagro, le dio gloria a Dios, le dio gracias a Dios por el milagro, hermanos, ocurrido, aunque él no lo había visto, pero él ya estaba dándole gloria a Dios por el milagro. Y efectivamente así fue. El gigante fue vencido y Dios fue exaltado en medio de Israel, porque hubo un hombre que le creyó a Dios y que le dio gloria antes de haber visto con sus ojos el milagro. Hermanos, el cuarto elemento de la fe que quiero mencionar en este pasaje de la Escritura es que todos tenemos una oportunidad, hermanos. Fíjese, Dios no es un Dios egoísta que busque para sí mismo, sino que es un Dios que busca el bien de los demás, el bien de todos. Dios busca el bien de cada uno de los que estamos aquí. Y Él quiere que nosotros también seamos de la misma manera libres del egocentrismo
y que estemos dispuestos a bendecir y a dar a aquellos que lo necesitan, como al igual nosotros un día necesitamos el pan de la salvación. Tenemos que reconocer, hermanos, que la bendición de la salvación es para todos, dice el versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué lindo dice Pablo, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. O sea, el mensaje, la oportunidad de recibir la justificación de Dios. Dios no limitó esto, hermanos. El mensaje de salvación no está limitado a nosotros, es para todos. ¿Cuánto anhelamos en el corazón, hermanos, que toda persona, aún aquellos que han cometido tremendos pecados en este país, hermanos, que han derramado sangre y que han hecho muchas cosas que son dignas de muerte, pero no estamos aquí para condenar a nadie, sino para decir, hay oportunidad en Dios para ti, hay una respuesta de Dios para ti, hay un milagro de perdón y de restauración de tu vida, si nosotros estamos dispuestos a abrazar por la fe, hermanos, la justicia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios. También nosotros podemos alcanzarlo, al igual que Abraham, al igual que David, en algún momento determinado en cada uno de ellos, que recibieron la gracia perdonadora de Dios. Oremos, Padre. En esta tarde, Señor amado, te damos las gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias porque tú, Señor, a pesar de que somos pecadores indignos, tú has querido perdonarnos, has querido limpiarnos, has querido darnos una nueva oportunidad, has querido darnos vida, has querido, Señor, mostrarnos tu favor, Padre. Gracias, Señor Jesús. Dele gracias a Cristo en esta tarde. Dígale, te doy gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. Te doy gracias porque tú has limpiado mi vida. Ahora tú me ves como inocente, porque tu sangre me ha limpiado, tu sangre me ha hecho parte de tu familia, Señor. Me has apartado para ti, para tus propósitos, Señor, por misericordia. Estamos aquí, Señor, dándote gracias, porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos otorgó el perdón. Y ahora, Señor, no tenemos temor alguno de la condenación, porque ya Cristo nos ha librado de toda condenación, del temor de la muerte. Ahora somos libres, porque Jesús nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha restaurado, por pura gracia, no porque lo merezcamos o porque lo hayamos ganado, sino por misericordia, por gracia divina. Somos perdonados y santificados por medio de la gracia de Dios. Gracias, Padre. Amados hermanos, antes de ahí donde está, sigan orando con su rostro inclinado. Vamos a hacer un llamado. Hoy es un día importante, una oportunidad también para poderle decir sí a Cristo, si es que alguien aquí todavía no ha tomado esa decisión de entregarse a Jesús, de entregarle su vida, de permitir que Él
lo limpie, lo perdone, lo restaure, como lo ha hecho en miles y millones quizás. ¿Habrá alguien este día en este lugar que quiera entregarle su vida a Cristo, quiera aceptarlo como Señor, Salvador de su vida? ¿Habrá alguien que en esta hora todavía no ha tomado esa decisión y quiera hacerlo? Hoy le hacemos la invitación para que usted le entregue su vida a Jesucristo, declarándolo como Señor y Salvador. Si hay alguien aquí en este servicio, en este día, que todavía no le ha entregado su vida a Cristo o se ha alejado de los caminos del Señor y quiere volver a Dios, reconciliarse con Dios, yo quiero pedirle en esta hora, los que estamos acá en el templo, los que están allá en la distancia, si usted quiere recibir a Cristo, reconciliarse con Él, haga esta oración conmigo y dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti, Señor, para pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, reconozco que te he ofendido con mis pecados, Señor, pero este día, Jesús, te pido que produzcas arrepentimiento en mi corazón, dolor por haberte ofendido, Señor. Perdóname, Jesús, límpiame con tu sangre preciosa, porque este día yo te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Señor Jesús, perdóname, límpiame, cámbiame, dame la vida eterna que tú has prometido para mí, porque este día, Señor, yo entrego mi vida a ti. Gracias, Señor Jesucristo, por amarme, por perdonarme y por darme la vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te doy gracias, Señor.